Arrancamos en punto. Buenas tardes, en vivo y en directo desde los estudios centrales de Aviala Televisión. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Contextos Salvajes, ya estamos listos, como el comandante Chávez, Andrés Chávez, el delantero de Die Strongest. Comandante Chávez, a la orden. Yo soy Ricardo Bajo Herreras, estamos ya listos para alistarnos. Hoy vamos a hablar de la doctrina Trump contra Venezuela y contra América Latina. ¿Qué ha dicho ayer este señor? Lo pueden leer ahí. Trump amenaza con atacar very soon, ha dicho en inglés, muy pronto a Venezuela, por tierra, ataques terrestres, eso se llama invasión, para quedarse con el petróleo de Venezuela. Y ha dicho, vamos a acabar con esos hijos de perra. En realidad ha dicho son of a bitch. O sea, ha dicho, vamos a acabar con esos, van a disculpar, pero lo ha dicho este señor. Vamos a acabar con esos hijos de puta. Le gané al Mickey. Vamos a acabar con esos hijos. Ahí. Pero lo ha dicho, lo han traducido algunos como hijos de perra, pero ha dicho son of bitch. Hijos de, ya sabemos. Este señor, ya lo de Donald Trump, no tiene nombre. Sí tiene nombre. Se llama Doctrina Trump, que resucita la doctrina Monroe, 1823, América para los americanos. ¿Qué está haciendo Donald Trump? No solo se trata de invadir Venezuela para quedarse con su petróleo, no. Digamos que eso es lo de menos. Ha intervenido, y eso se llama injerencionismo. No puedes intervenir en las elecciones de otros países, pero Estados Unidos lo hace desde hace mucho tiempo, desde la doctrina Monroe, desde que se creó el imperialismo norteamericano para saquear nuestros países. Ha intervenido en las elecciones argentinas. Ha dicho, si votan por Milei, les va a caer platita gringa. ¿Y qué pasó? Ganó las elecciones de medio tiempo Milei. Ha intervenido el domingo pasado en las elecciones de Honduras. Ha dicho, si votan por este candidato, les va a caer mucha plata a Honduras. Y no vamos a votar a los latinos hondureños. Ha intervenido en las elecciones en el referéndum de Ecuador. En Argentina ganó Trump 1, soberanía América Latina 0. Ha intervenido en la de Honduras y ahí está, no se sabe quién ha ganado. Hoy vamos a informar sobre lo que ha pasado en Honduras, pero están ahí tas con tas. Trump 2, América Latina 0. En Ecuador perdió Trump 2, América Latina 1, porque dijo, tienen que votar a favor de la reinstalación de bases militares norteamericanas en Ecuador. Vamos a un referéndum. Yo estoy con el presidente Noboa. No importa que de Ecuador salga toda la cocaína colombiana para América Latina, digo para Estados Unidos, por el Océano Pacífico, donde hemos atacado más de 11 narcolanchas. No solo van 11 en el Caribe, 11 en el Pacífico, 84 muertos. No importa que salga de Guayaquil. Yo estoy con el presidente de la derecha y la ultraderecha, Daniel Noboa. Perdió ese referéndum porque el pueblo ecuatoriano dijo, no, ya basta. El pueblo ecuatoriano mandó a parar, como Fidel. Se terminó todo este quilombo y esta porquería. No podemos aceptar bases norteamericanas en territorio soberano de Ecuador. Faltaría más. Y ha perdido ese partido. Ya vamos 2-1. ¿Venezuela puede desempatar? Sí, Venezuela puede desempatar. Vamos a escuchar hoy a una congresista republicana, María Salazar, diciendo que después de esta invasión terrestre gringa a Venezuela, el petróleo venezolano, que es del pueblo venezolano, va a quedar en manos por 100 años, en manos de las petroleras gringas de Houston, Texas. Ahí se va a refinar todo el petróleo de Venezuela porque va a ser nuestro a partir de esta invasión. Esta invasión que ha dicho el señor Donald Trump muy pronto, algunos están diciendo antes del 10 de diciembre. Otros dicen que la fecha clave es este viernes 6 de diciembre. Hoy estamos a 3. Es very soon, ha dicho el señor presidente de los Estados Unidos, que cree que gobierna toda América Latina y cree que tiene el derecho, la doctrina Trump es eso, a meter las narices
en los asuntos de todos los países. ¿Para qué? Para poner a títeres, para poner a virreyes otra vez, para quedarse con los recursos naturales, para que se los vendamos a precio de gallina muerta o directamente le regalemos todo. Venga, señor virrey Trump, que le vamos a regalar a cuenta de unos cuantos espejitos todas nuestras riquezas. Parece que hemos vuelto a la colonia. Parece que hemos vuelto a la colonia. No puede ser. Y el propósito de esta invasión terrestre que viene muy pronto son dos propósitos. Quedarse con el petróleo es más que obvio. Lo de la guerra contra las drogas ya es una pinche excusa que nadie se cree. Y la otra es el cambio de régimen. Sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. Sacar al gobierno chavista del gobierno de Venezuela y poner al señor Edmundo González, que dice la ultraderecha venezolana que ellos ganaron las elecciones. No demostraron nada, no exhibieron ningunas actas. Bueno, ellos dicen que ganaron. Yo gané y si te gusta bien, si no también. Un gobierno de transición hacia la democracia, liderado por Edmundo González y la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, y ahí va a llegar la libertad, la democracia volverá a Venezuela, a todo el mundo le va a ir bien, capitalismo para todos y petróleo para los Estados Unidos. Todos contentos, todos contentos. La ultraderecha venezolana le ha convencido a este señor, vía Marco Rubio, su canciller ultraderechista odiador de Cuba, le ha convencido a este señor que el pueblo venezolano está esperando que Estados Unidos los libere, como si fuera una película gringa, como pasó en Irak, como pasó en Afganistán, como pasó en Libia. ¡Oh, ejército de los Estados Unidos, vengan a liberar una vez más a un país esclavo de la narcodictadura comunista, chavista, de estos demonios del mal! Y este señor, esa película que le ha contado la ultraderecha, cree que van a llegar los marines, van a desembarcar como en Normandía o como en Playa Girón, les va a ir bien y el pueblo venezolano se va a echar a las calles a abrazar a los marines. Esa película de ficción, de ciencia ficción, diríamos mejor, se la ha contado la ultraderecha a este señor. Y este señor se la ha creído. O Marco Rubio se la ha creído y está loco por invadir Venezuela. Luego va a querer invadir Cuba. Y ha dicho, y lo vamos a escuchar ahorita, Donald Trump ha dicho, todos los países que tengan fábricas de cocaína, vamos a llegar ahí, los vamos a invadir, los vamos a matar a todos y acabaremos con todos los hijos de perra, hijos de puta, ha dicho. Perdón, pero lo ha dicho él. Son of a bitch, ha dicho. Y ahí estamos también nosotros, Bolivia, ¿no ve? ¿Quién tiene fábricas de cocaína? Bueno, Colombia, el mayor productor de cocaína, Perú, segundo mayor productor de cocaína del mundo, Bolivia ha amenazado ya a Colombia, ha amenazado a México, todo país que nos mande drogas vamos a invadirlos. Las drogas es lo de menos. Casualmente, a los tres países que ha amenazado directamente el señor Donald Trump por esta excusa de las drogas, casualmente los tres países tienen presidentes de izquierdas que hacen respetar su soberanía. Nicolás Maduro en Venezuela, vamos por él. Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia, vamos por ti. Claudia Sheinbaum, vamos por ella también. La excusa, el narcotráfico. Mientras tanto, la hipocresía y el cinismo es tal que ayer, el fin de semana, este señor ha indultado a un presidente, Juan Orlando Hernández, JOH, sus iniciales, de Honduras, que está acusado y que está cumpliendo condena en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. 45 años le han caído por introducir 450 toneladas de cocaína de Honduras a Estados Unidos. Formaba parte de un cártel, el expresidente de la derecha de Honduras, Juan Orlando Hernández. Lo ha indultado. Le ha dicho, papito, tú eres de los míos, te vas para la casa. Entonces, ¿dónde está que estamos luchando los gringos contra el narcotráfico y para que no lleguen drogas que matan a nuestra juventud inocente norteamericana? Es todo mentira, es todo mentira.
En fin, hoy hablamos de la doctrina Trump contra Venezuela, contra América Latina. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Listos para defender la soberanía de América Latina una vez más. Turrun, tun, tun. 3, 2, 1, arriba, sale el cohete contestatario y salvaje. Lo dicho, no se lo creen, esto lo ha dicho ayer y luego se ha dormido. Sí, se ha dormido. Este señor tiene 80 y ¿cuántos? 81 creo. Es un señor mayor, octogenario. Se ha dormido en plena rueda de prensa, ahí todo el mundo esperando, van a atacar, ¿cuándo van a invadir Venezuela? Y el tipo se duerme, ha echado la siesta, pero antes de echar la siesta, de echarle una cabezadita, ha dicho estas palabras, las que tenemos acá: vamos a atacar muy pronto a Venezuela, y luego el insulto. We know where they live, we know where the bad ones live. And then you're going to have families be able to live without the fear of their son or daughter just having a pill to have a little fun and ending up dying within a period of 60 seconds, right? No, we're not going to let that happen. We're not going to let it continue to happen. What Biden did to this country by allowing all these people, and I call them animals in many cases, I think they're animals, to come into our country and destroy our country and let all those drugs pour in. Let people just walk across the border like it was nothing. You look at them, a lot of them, you know, you say, oh, let's not discriminate. I'm not talking about color. I'm just talking about, you look into the eyes of some of these people, we're smart, and you see a killer. Come on in, just come on in. 11,888 murderers. Many of them committed more than one murder. He allowed them into our country, totally unvetted, totally unchecked. But he also allowed drugs to come in at record numbers, and hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out. Ahí lo han traducido como cabrones, cabrones, hijos de perra, son of a bitch. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue la excusa para quedarse con el petróleo de Irak? Uno de los países que más petróleo tiene en el mundo, en Oriente Medio, junto a Arabia Saudita, Irán. Las mayores reservas probadas de petróleo del mundo las tiene Venezuela. La excusa en Irak, aquí las tenemos, las armas de destrucción masiva que tenía Hussein. Haniwa, nunca aparecieron esas armas de destrucción masiva. La excusa en Venezuela, aquí lo tenemos, drugs, las drogas. Y mientras tanto, mientras Donald Trump anuncia una nueva invasión, no era que llegó él para solucionar todas las guerras, no era que quería el premio Nobel de la Paz. He solucionado, he acabado con 8 guerras en el mundo, la de Palestina, la de Ucrania, voy a terminarla pronto, la de India, la de Afganistán, no sé cuántas se inventó. Vamos, lo que pasó en Afganistán con Joe Biden no puede volver a pasar. ¿Qué es eso de estar invadiendo países? Es mucha plata que gastamos los gringos en esas guerras. Nunca más guerras. Me dan el premio Nobel de la Paz porque me lo merezco. Soy papito campeón Trump. Y ahora, por primera vez en la historia, Estados Unidos va a invadir un país sudamericano, porque ha invadido muchos latinoamericanos, pero todos en Centroamérica o en el Caribe. Lo hicieron en Panamá, Centroamérica, 1989, invadieron la isla de Granada, 1984, invadieron Cuba, Playa Girón, y fracasaron porque ahí estaba Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y toda la banda, los guerrilleros barbudos, y les pararon los pies los cubanos a los gringos gracias a la Revolución Cubana. Invadieron en el siglo pasado México. Pero un país de Sudamérica jamás Estados Unidos se ha animado a invadir. ¿Se animarán ahora o es todo perro ladrador, poco mordedor? Mientras anunciaba una nueva invasión Estados Unidos, el señor Donald Trump se durmió. ¿Pueden creer? O sea, el tipo tiene la conciencia tranquila. Va a haber una invasión con miles de muertos y el tipo a continuación, pum, le echa una cabezadita. ¿Quieres verlo? Esto no es inteligencia artificial, esto pasó ayer. It never would have happened if you'd been president. But this war is going on and the president is trying to end it, not because, listen, we got a million things to focus on in the world as a country, but he's the only leader in the world that can help end it.
And that's why even as we speak to you now, Steve Woodcock is in Moscow trying to find a way to end this war, to save lives of 9,000 people, Mr. President, as you know, are dying every week. Le tiene ahí al Marco Rubio hablando huevadas y como que le adormece, ¿no? Es como una canción de cuna, en este caso una canción de muerte y odio. Le faltó echarle una roncadita, ¿no? Ahí sí, vamos a invadir Venezuela. Me despierto, cuando acabe la guerra, la invasión, digo, cuando perdamos, digo, cuando nos echen los chavistas, me despiertan. Le faltó bostezar. Increíble, increíble. Declarar la guerra al narcotráfico en el Caribe es una pinche excusa nomás. Nos lo va a explicar mucho mejor que yo Mirko Casale, nuestro cuate, compañero, amigo, pana, cuatito del alma. Mirko Casale, ahí les va. Declarar la guerra al narcotráfico en el Caribe e indultar a Juan Orlando Hernández es un poco como presumir de enfrentar a la mafia siciliana anunciando la liberación de Al Capone. Pero a Trump, inmerso en su renovada obsesión con Venezuela, parece que no le importa demasiado evidenciar contradicciones del tamaño que surjan. El presidente estadounidense decreta el cierre del espacio aéreo venezolano con una mano, mientras que con la otra pretende firmar un indulto para un condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. Y aunque con un mandatario tan pintoresco siempre es tentador pensar que se le cruzaron los cables, lo que está haciendo no es más que política exterior de Washington en su estado más puro y tosco. Ahí les va. A finales de noviembre, la Administración Federal de Aviación estadounidense advirtió de un riesgo potencial a cualquier altitud sobre el espacio aéreo venezolano. El motivo sería el aumento de la actividad militar en la región, lo que no deja de resultar bastante cínico viniendo de una agencia oficial estadounidense, debido a que ese aumento se debe precisamente a las acciones armadas de Estados Unidos en la zona. Pocas horas después del anuncio, de manera sincrónica, varias aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación de vuelos hacia y desde Venezuela mientras durara el aviso. Claro, las compañías aéreas siempre velando por el interés y seguridad de sus pasajeros. Sin embargo, por poner un ejemplo, la empresa española Iberia mantuvo sus vuelos desde y hacia Tel Aviv de forma prácticamente ininterrumpida desde finales de 2023 hasta mediados de 2025, salvo momentos puntuales en que los pausó. Y en pleno auge del genocidio israelí contra Gaza, aquello sí que era un verdadero riesgo potencial a cualquier altitud debido a la actividad militar en la región. Sea como sea, en Caracas percibieron la decisión de las casi 10 aerolíneas que suspendieron vuelos como una forma de plegarse y apoyar la estrategia de presión y guerra psicológica de la Casa Blanca contra Venezuela, y tomaron la decisión de cancelar las licencias de operación en el país para todas ellas, o dicho en lenguaje de bolero, un muy merecido "no te vas tú, te voto yo". Pocos días después se comprobó, oh sorpresa, la naturaleza política del anuncio de la Agencia de Aviación estadounidense cuando, todo satisfecho de sí mismo a pesar de constituir de manera objetiva una violación flagrante a la legislación internacional, Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado en su totalidad. Claro, no es la primera vez que su gobierno viola leyes internacionales y presume públicamente de ello, para nada. De hecho, en la mayoría de ocasiones recientes, el crimen se descubre porque lo declaran a la prensa sin que nadie les pregunte primero. En la misma región caribeña ya fueron ejecutadas sumariamente por Estados Unidos más de 80 personas acusadas de narcotraficantes sin proceso judicial o pruebas de ninguna clase. Recientemente trascendió que en algunos de esos casos, después del bombardeo de lanchas en el Caribe, los supervivientes que se aferraban a restos de la embarcación destruida fueron rematados con un segundo ataque. Todo muy de la mayor democracia del mundo, ya ven. Por supuesto, no faltará quien diga que Washington está tan decidido a acabar con el narcotráfico que está dispuesto a lo que haga falta para lograrlo, así sea a costa de las legislaciones internacionales que se le interpongan.
Sin embargo, tal como hemos mencionado en varios videos sobre el tema, no hay que ser un experto en asuntos de narcotráfico para darse cuenta de que a la hora de trazar su estrategia, en la Casa Blanca o bien están consumiendo las sustancias que dicen combatir, o bien su intención es cualquier otra que la que declaran en público. Por un lado, porque Venezuela no es productor de drogas ni tampoco territorio de paso importante. Países aliados de Estados Unidos en la región tienen un peso mucho mayor en el narcotráfico global y regional, como por ejemplo Ecuador, como principal puerto de salida sudamericano, o Panamá, tanto como parte de la ruta de paso obligado de las sustancias ilícitas hacia el norte, como sobre todo del tránsito y lavado del dinero que genera el negocio narco. Por otro lado, porque a Trump parece importarle tan poco el qué dirán, que en paralelo a su discurso lloroso y autocomplaciente de que durante décadas los ingenuos ciudadanos estadounidenses estaban ahí, tan tranquilos, disfrutando de su paraíso terrenal, hasta que un día llegaron inmigrantes latinoamericanos a obligarlos a drogarse y por eso él quiere acabar con toda esa maldad importada, no se le ocurrió mejor o peor idea que defender públicamente a un sujeto encarcelado en Estados Unidos tras ser condenado a 45 años de presidio por narcotraficante por la propia justicia estadounidense. ¡Caramba! Donald Trump llega a ser presidente en la década de 1980 y hubiera sido capaz de declararle la guerra al cártel de Medellín y al mismo tiempo pedir un indulto para Pablo Escobar. Hablamos de Juan Orlando Hernández, quien fuera presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Su mandato fue muy polémico, especialmente el segundo término, surgido de unas elecciones que fueron ampliamente denunciadas como fraude electoral dentro y fuera del país. Sin embargo, el político logró completar su periodo a pesar de las masivas protestas en contra gracias al apoyo de Washington, que, aunque con tartamudeos, dio por bueno el resultado. Sin embargo, las cosas se pusieron feas para Hernández en julio de 2021, cuando el mismo Departamento de Estado que le había otorgado legitimidad institucional pocos años antes, revocó discretamente su visado estadounidense, tras surgir claros indicios de que el político habría recibido jugosos sobornos a cambio de permitir el flujo de cocaína en grandes cantidades hacia Estados Unidos. El hermano de Juan Orlando y también político Juan Antonio Tony Hernández ya había sido arrestado, juzgado y encarcelado a perpetuidad en Estados Unidos por narcotráfico ligado al cártel de Sinaloa. Como todo buen negocio familiar que se precie, los hermanitos terminaron hermanados en las buenas y en las malas cuando Juan Orlando aceptó entregarse a regañadientes a la justicia estadounidense en 2022. 2 años después fue condenado a casi medio siglo de prisión por tráfico de drogas por un jurado en Nueva York, tras escuchar a los fiscales detallando cómo, cito textualmente, Hernández había pavimentado una superautopista de cocaína hacia Estados Unidos. Desde entonces comparte centro de detención con otros reclusos de similar triste fama, como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón en México, también condenado por narcotráfico. No nos consta que Trump vaya a querer indultarlo a él también, aunque a estas alturas todo es posible. Como ven, más allá de la obviedad de los dobles narcorraceros de la Casa Blanca a la hora de acusar de narcotráfico a mandatarios, según les resulten incómodos o dóciles, en este caso también se da un conflicto de interés muy propio de la política estadounidense. Y es que resulta que en 2020 Juan Orlando Hernández contrató una empresa estadounidense para mejorar su maltrecha imagen, firma que aportó a su vez generosas contribuciones a las campañas políticas de Marco Rubio, actual secretario de Estado. Una coincidencia más que sumar a todo este asunto de combate al narco, que termina siendo rescate al narco. Así las cosas, una vez más, lo que parecen apenas las contradicciones de un presidente imprevisible que toma decisiones a la ligera, son mucho más que eso. Desde hace tiempo, Estados Unidos no solo resulta ser el mayor consumidor de drogas mundial, sino también el mayor promotor del narcotráfico global, debido a esa demanda insaciable, combinada con sus políticas fracasadas, criminales o ambas, a la hora de enfrentarlo. Fracasos y criminalidad exacerbadas, además, por el uso políticamente interesado que históricamente Washington hace de ellas.
Y aunque Donald Trump no esté creando esas y otras contradicciones, sin duda está logrando que se vuelvan cada vez más y más evidentes. Buenísimo el reporte de nuestro amigo Mirko Casale de RT. Y claro, mucha gente se preguntará por qué Marco Rubio, que es de origen cubano, su familia de Cuba, que lo ha nombrado por primera vez un canciller latino, por qué Marco Rubio tiene ese odio a Cuba, a Venezuela, a Colombia, siendo Marco Rubio. O sea, no se llama Michael, no sé, Smith Jordan Hausen, no. Marco Rubio, su familia es cubana. ¿Por qué ese odio? Este chiste nos lo explica clarito. Clarito. Entonces, ¿por qué odias el socialismo, Marco Rubio? Y porque Fidel y el Che le quitaron a mis abuelos las plantaciones de azúcar y todos los esclavos que teníamos en Cuba. La pequeña gusana tenía toda la razón, tiene toda la razón. Lo hicimos, dice ahí Fidel. Vamos a ver a nuestro cuate compadre mexicano Diego Rusarín, otro de los habituales sospechosos acá en la República Salvaje y contestataria. No solo Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, van también por el petróleo de Nigeria. Nigeria es el país que más petróleo tiene en África. Y te preguntarás en la casa, ¿se han vuelto locos los gringos? ¿Qué hacen invadiendo todos los países para quedarse con su petróleo? Porque el petróleo que tienen ellos se está acabando. Han tenido que meter fractura hidráulica, el famoso fracking. ¿Qué es la fractura hidráulica? Fractura, romper, hidráulica, agua. Han metido así en chorros, en tuberías a lo largo de kilómetros para abajo donde ellos tienen el petróleo, pero lo tienen comprimido, es muy difícil de sacar. Rompen, meten tuberías, meten agua a presión, eso explota y se liberan esas rocas y ahí sale el petróleo. Se llama fracking, es una técnica que con muchos costos de contaminación, porque no solo se mete en agua, se meten productos químicos. Estados Unidos solo puede conseguir el petróleo que tiene en su territorio a través de esta práctica, que es muy costosa y muy perjudicial para la madre tierra, Pachamama, naturaleza. Se contaminan todas esas chacras, no se puede cultivar ya nunca más ahí y se están quedando los gringos sin petróleo. Por eso van por el petróleo de Venezuela y también por el petróleo de Nigeria, viejo, Nigeria. ¿Y en Nigeria hay cocaína? No. ¿En Nigeria mandan fentanilo a los Estados Unidos? No. Entonces nos inventaremos algo, viejo. ¿Pueden creer? ¿Qué nos inventamos? No, ya sé. Escucha, Donald Trump, escucha esta. En Nigeria están matando a cristianos. A los nuestros, los musulmanes de Nigeria están matando a cristianos evangélicos de Nigeria. Tenemos que hacer algo, Donald Trump. Vamos a invadirlos, vamos a acabar con ellos, vamos a poner un régimen que esté a favor nuestro y nos regalen el petróleo de Nigeria. Tal cual, nos lo va a explicar mucho mejor que yo Diego Rusarín desde México. Órale, compadre. Estados Unidos se acabó su reserva estratégica de petróleo. ¿Qué harías tú si tú fueras Estados Unidos y se te acaba la reserva de petróleo? ¿Quién tendrá petróleo? ¿Alguien aquí cerquita? Que no esté muy lejos para no meterme mucho en pedos. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Mira. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Y según yo, de ahí vienen también el fentanilo, ¿no? Porque, digo, ni al caso, por supuesto que no, pero es una cosa que la gente pudiera pensar que sí, porque es sumamente estúpida. Entonces, pues digo, puedo decirle a la gente, no, el fentanilo es malo, son las industrias farmacéuticas americanas, no importa, nadie sabe, el fentanilo viene de Venezuela, sí, invadamos Venezuela, coincidentemente justo cuando se te acaban las reservas estratégicas de petróleo. Pero oye, espera, Venezuela tiene acuerdos de protección mutua con muchos países y muchos países que estarían dispuestos a proteger la soberanía de Venezuela contra la agresión de Estados Unidos, como Rusia y China, que no son así pushovers para el ejército estadounidense. Entonces Estados Unidos dice, bueno, está bien, a lo mejor el Caribe no, pero ¿qué tal Nigeria? Nigeria también tiene buenas reservas de petróleo.
Ah, es porque están matando cristianos en Nigeria. Esa es la excusa, están matando cristianos en Nigeria, vamos por Nigeria. ¿Y la Unión Europea qué dice de todo esto? Porque se está violando la soberanía de un país como Venezuela. Se han cometido asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, más de 84 en el Caribe, en aguas internacionales, en el Pacífico, en aguas internacionales. ¿Vale todo? ¿Vale todo para acabar con la tiranía narcocomunista chavista de Maduro, de Venezuela? ¿Vale todo? ¿Y los derechos humanos? ¿Y la soberanía de los países? ¿Y toda esta superioridad moral que nos llega desde la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, Francia? ¿No? Nosotros siempre con los derechos humanos, nosotros siempre a favor de la democracia y de la libertad, excepto cuando hay que echar por la vía de las armas y de una invasión a dictadores que no nos simpatizan. Es muy hipócrita la política internacional últimamente, ¿no? Hay un doble baremo, defendemos a Ucrania pero al pueblo palestino no. Escuchamos a Irene Montero, diputada de Podemos de la izquierda de España, denunciando este doble baremo, esta hipocresía. Responsables del narcotráfico no van en lanchas en el Caribe, sino que se pasean por las mismas fiestas a las que asiste Donald Trump. Es inadmisible que Estados Unidos esté amenazando con una invasión militar a Venezuela. Nada justifica una agresión ilegal de este calibre, nada. Y es que resulta que el mismo Donald Trump, que mata a jóvenes y bombardea barcos en el Caribe, que amenaza a Colombia, a Venezuela, a México con la excusa del narcotráfico, acaba de anunciar que va a indultar al expresidente de Honduras, que fue condenado a 45 años de cárcel precisamente por narcotráfico, porque no le importa el narcotráfico, le importa el petróleo. Hablamos de narcotráfico. Han sido las grandes farmacéuticas estadounidenses las principales responsables de la grave crisis del fentanilo en Estados Unidos. Empresas farmacéuticas que hacen donaciones a candidatos del partido de Donald Trump. La ONU ha documentado que empresas y bancos de Estados Unidos son parte fundamental del lavado de dinero que viene del narcotráfico. El verdadero motivo, y hay que decirlo, por el que Donald Trump despliega al ejército estadounidense en el Caribe amenazando a Colombia, a Venezuela, a México, es que quiere el petróleo de Venezuela, quiere la riqueza de Colombia, la riqueza de México y someter al Caribe, también a Cuba, como su patio trasero. La Unión Europea tiene la obligación legal de rechazar estas violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Trump es el mayor peligro para la humanidad. Europa no puede seguir siendo por más tiempo amiga, cómplice, socia de este delincuente, porque nuestro apoyo a Estados Unidos nos convierte en cómplices de sus crímenes contra la legalidad y el derecho internacional. Bien, Irene Montero, europarlamentaria, eurodiputada de Podemos. Donald Trump es el mayor peligro para la humanidad. Firmamos ahí debajo. Toda la república salvaje y contestataria. Donald Trump, el mayor peligro para la seguridad, para la libertad, para la humanidad. En realidad. Mientras tanto, Nicolás Maduro está protagonizando multitudinarias marchas y concentraciones en toda Venezuela, porque esto se trata de soberanía. Y si no nos creen, van a escuchar ahora, lo adelantábamos en la editorial de Contextos, van a escuchar a una, ahí la tengo ahí abajito, van a escuchar a una congresista republicana. Se llama como Marco Rubio, tiene nombre y apellido latino, María Salazar. También de origen cubano. También a esta señora le quitaron sus propiedades, ya, le expropiaron, ya. La revolución cubana acabó con sus privilegios y se fue a los Estados Unidos con su familia y ahora ella es congresista. Y por lo menos a esta señora, la señora Salazar, le vamos a agradecer con todo nuestro amor su sinceridad, porque muchas veces se habla con hipocresía, se habla con dobles sentidos. Esta señora nos va a decir realmente por qué Venezuela está bajo ataque. Y lo dice clarito, no. A la ultraderecha hay que agradecerle algo. La derecha siempre ha mentido, siempre te ha dicho, no vamos a recortar, no vamos a privatizar en campaña, vótame, y comen una sopita de maní en un mercado popular y abrazan a un obrero y abrazan a una mujer de pollera. La derecha siempre es así, medio mentirosa, por decirlo suave. Ha llegado la ultraderecha a todos los países del mundo
y te lo dicen de frente, sin tapujos. Eso hay que agradecer. Quizás es lo único que hay que agradecer a los nazis, sionistas y a los fachos, que te lo están diciendo, han perdido la vergüenza. Yo soy facho, yo soy nazi y esto quiero hacer. Te quiero exterminar, quiero quitarte tus derechos y te lo digo de frente. ¿Te gusta bien? No te gusta tan bien. Y esa hombría, soy el macho alfa de la manada y te lo voy a quitar todo porque aquí mandamos los machos alfas de la manada. Hay que agradecer esa sinceridad. Y esta señora lo dice clarito. Queremos el petróleo de Venezuela en manos de las empresas de petróleo, de las empresas de hidrocarburo petroleras de Estados Unidos por los próximos 100 años. 100 años, igualito que hicieron con el canal de Panamá. El canal de Panamá es nuestro por los próximos 100 años. No van con 5, 10, 15, no, 100 años. La vamos a escuchar porque de frente nos lo dice, para que se acabe esa vaina de la excusa de las drogas. ¡Oh, mentira! We're talking about the largest reserves of oil in the world that will be doing business with the American oil companies. And that is something that I have made very sure that they understand. American companies in Venezuela for the next 100 years. All right. Well, you heard it. It's imminent in just days. Congresswoman María Salazar. Thank God for small favors and for President Trump. Congresista María Salazar, thank you very much. Gracias a Dios tenemos a Donald Trump que va a invadir Venezuela y vamos a tener petróleo baratito. Olvídate de la cocaína, del fentanilo, no. Cambio de régimen. La droga, pretexto trumpista. Vamos a escuchar a la compañera Adianes Salles, que nos lo va a explicar mucho mejor que yo. Imagina que de la noche al día 7 aerolíneas internacionales dejan de volar a tu país. Esto es lo que está pasando en Venezuela y la razón es una alerta de seguridad del gobierno de Estados Unidos que ha encendido las alarmas y que solo es la punta del iceberg de una escalada mucho mayor. Pero, ¿de qué va todo esto? El bloqueo aéreo se produce justo cuando Estados Unidos declara terrorista al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de liderar el cártel de los soles. Una jugada que, según varios analistas, busca crear un pretexto legal para justificar una intervención. Ojo al dato, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, así que puede que sea el guión que hayamos visto, la doctrina de cambio de régimen en pleno 2025. El gobierno de Venezuela ha respondido. Desde Caracas califican esta acusación como una ridícula patraña para lograr una intervención ilegítima y prometen además que, como las veces anteriores, fracasará. Mientras, el despliegue militar estadounidense en el Caribe es el más grande en décadas, con portaaviones y miles de soldados en lo que llaman la Operación Lanza del Sur. La pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente esto es lo que nos venden los medios como una lucha contra las drogas o es una estrategia geopolítica más? La administración de Trump ha construido su narrativa sobre 3 pilares principales: acusar al gobierno de Maduro de narcoterrorismo, realizar ataques letales en aguas internacionales que de hecho han dejado varios muertos, y el más reciente de ellos es designar a Maduro como terrorista. Detrás de toda esa estrategia se encuentra la figura clave del secretario de Estado Marco Rubio y, por supuesto, de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. No olvidemos que todo esto ha sido utilizado como base para deportar a miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos con el pretexto de que pertenecían a la organización terrorista del Tren de Aragua. Pero doña María Corina Machado no ha dicho nada de que estas personas terminaran en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Y es que la pregunta crucial no va precisamente de drogas, sino de quién puede controlar el destino de una nación soberana y de sus vastos recursos. El mundo observa y las consecuencias de lo que pase en Venezuela pueden resonar en toda América Latina porque no se trata del guión de una película, sino de la realidad de una escalada que nos lleva al borde del conflicto. Ahí lo teníamos a esta compañera de Spanish Revolution y no lo voy a tapar a Nicolás. Ahora vamos a escuchar porque también este señor ha amenazado a Colombia, no solo ha amenazado a Maduro y a Venezuela, ha dicho cualquiera que tenga fábricas de cocaína. Eso va por Colombia principalmente. Hay elecciones el próximo año en Colombia y Donald Trump quiere deshacerse del primer presidente de izquierdas que ha tenido Colombia en toda su historia y va a apoyar obviamente a los señores de la ultraderecha, a Uribe y compañía. Quieren deshacerse de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque está defendiendo con soberanía a su país, a Colombia, porque ha hablado alto y claro en Naciones Unidas contra el genocidio
de los sionistas contra el pueblo palestino, y lo ha hecho en Nueva York. Le han intentado quitar la visa, están haciendo lo imposible para que Petro pierda las elecciones. Otra vez la doctrina Trump, esta vez contra Colombia. Otra vez este señor metiendo sus manos sucias en los asuntos internos soberanos de Colombia. ¿Por qué? Porque Petro habla así, porque Petro es sinónimo de todas estas cosas lindas que vamos a escuchar. Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, refleja una serenidad poco común en el panorama latinoamericano, discreto, templado y centrado en la paz y la justicia social. Lo que estamos viviendo, hay que interpretarlo, es la lucha de la humanidad por la vida contra un poder oscuro que se llenó completamente de codicia y que no está pensando en votos, no está pensando en acuerdos, no está pensando en diálogos, solo está pensando en misiles. Su liderazgo insiste en un proyecto de país inmensamente rico que deje de matarse y se desarrolle con justicia. Frente a ese mensaje se alinea una derecha y ultraderecha que lo caricaturiza con la eterna letanía de comunismo, chavismo o dictadura, alimentada por un aparato mediático y por figuras como Álvaro Uribe y otros personajes vasallos de los yanquis. Eso que estamos viendo en Gaza va a pasar en el sur, en los continentes de la gente que trabaja y de la gente pobre, en los que no tenemos el poder mundial y nos están mostrando su ferocidad, su barbarie, su manera en adelante de actuar. Ha muerto la democracia en el mundo. Lo que reina es la barbarie. Es la crisis, sí, de un sistema productivo que llamamos capitalismo, que no ha aprendido a tener en su energía vital, o más bien en su energía mortal, una forma de sustituirla, porque prefieren aumentar la ganancia, como era su ley desde que nació, que mantener la vida en el planeta. En medio de esa disputa, Petro ha reavivado un discurso abiertamente antiimperialista al denunciar la injerencia estadounidense desde la CIA hasta los intereses de Trump sobre el petróleo venezolano y ubicar la miseria estructural como la verdadera violencia que perpetúa el conflicto. Quizás la contradicción que hoy estamos viendo en el fondo de todo es la contradicción entre codicia y existencia. La contradicción entre el capital, sí, y la vida. Y la humanidad tiene que escoger. No hay alternativa. O se escoge el capital y la muerte, o se escoge la vida. Y creo que no hay ser humano en el mundo, en ningún rincón del planeta, que no sepa escoger en este momento. Hoy la revolución se llama vida. Hoy la política del progreso se llama vida. De cara a 2026, Colombia se encuentra ante un cruce decisivo: profundizar un proyecto de paz y justicia social o abrirle la puerta a la extrema derecha y al neofascismo. Nosotros también gritamos libertad, digamos que al mismo tiempo, y nos ayudamos a ser libres. Por eso América no es un continente de reyes ni princesas, ni príncipes, ni déspotas. Cada dictador que aquí ha aparecido ha tenido su rebelión. Todos los pueblos siempre han luchado por su libertad. Petro encarna no solo una alternativa interna, sino una voz latinoamericana que vuelve a desafiar las lógicas de poder externas. Rosy Amaro nos reporteaba, periodista cubana de Al Mayadin, la cadena panarabista con sede en la capital de Beirut, el Líbano. Ahorita vamos a ver un caso de los años 80, porque Estados Unidos habla de las drogas, de la cocaína, como si ellos no tuvieran nada que ver en el asunto. Y el cartel más grande, aquí dice este afiche, el cartel más grande del narco se escribe con 3 letras, esas 3, que las tienen ahí. Nos vamos a conocer un caso donde estaba involucrada la CIA con Venezuela, pero no ahorita, en los años 80, antes de que llegara Hugo Rafael Chávez Frías y la revolución
bolivariana. Antes de que llegaba el chavismo, cuando gobernaba la Cuarta República, los adecos, copellanos, había dos partidos, eran como la megacoalición acá en Bolivia. Estaba Copey y Acción Democrática, adecos, ADN y Copey. Ellos manejaban todo, era una megajuntucha. Y ahí aconteció un caso escandaloso de tráfico de cocaína colombiana que pasó por Caracas, 1 tonelada de cocaína. Repasamos, y no lo decimos nosotros los zurdos, ateos, comunistas, chavistas, no, lo confiesa en este reporte especial, lo confiesa el propio director de la DEA, que en aquella época, en los años 80, se llamaba Robert Bonner. Vamos a ver, está traducido, acércate un poquito a la tele si no ves, porque está buenísimo, son 3 minutos. Cocaína, CIA, Guardia Nacional en Venezuela en los años 80, no ahorita. A ton of cocaine, pure cocaine worth hundreds of millions, is smuggled into the United States. Sound familiar? Not the way this ton of cocaine got here. According to what the former head of the Drug Enforcement Administration told Mike Wallace, this drug shipment got here courtesy of what he calls drug trafficking by the CIA in partnership with the Venezuelan National Guard. Let me understand what you're saying. A ton of cocaine was smuggled into the United States of America by the Venezuelan National Guard? Well, in cooperation with the CIA? That's exactly what appears to have happened. Until last month, Judge Robert Bonner was the head of the Drug Enforcement Administration, the DEA. And Judge Bonner explained to us that only the head of the DEA is authorized to approve the transportation of any illegal narcotics like cocaine into this country, even if the CIA is bringing it in. Let me put it this way, Mike. If this has not been approved by DEA or an appropriate law enforcement authority in the United States, then it's illegal. It's called drug trafficking. It's called drug smuggling. So what you're saying, in effect, is the CIA broke the law. Simple as that. I don't think there's any other way you can rationalize around it. Back in the 1980s, the CIA was mandated by then-President Reagan to develop intelligence on the Colombian drug cartels. And so the CIA, with Venezuela's Guardia Nacional, or National Guard, set up an undercover operation, a drug smuggling operation in Venezuela that could handle the transshipment of the Colombian cartel's cocaine on its way to market. Annabelle Grimm was a DEA agent with 18 years' experience when she was made agent in charge in Caracas. And she says that the CIA station chief, James Campbell, and this man, Mark McFarland, the CIA officer in charge at the center, told her that to keep the undercover smuggling operation credible, they had to keep the cartel happy. And the way to do that was simple. Deliver their dope, untouched by U.S. law enforcement, to the cartel's distributors, their dope dealers in the United States. The CIA and the Guardia Nacional wanted to let cocaine go on into the traffic without doing anything. They wanted to let it come up to the United States, no surveillance, no nothing. In other words, you weren't going to stop them in Miami or Houston or wherever. These drugs were simply going to go to the United States and then go into the traffic and eventually reach the streets. That's what they wanted to do, yes. I look at that 1,000 kilos, at least that 1,000 kilos. I look at the fact, I mean, Mike, you're a taxpayer, and that was U.S. taxpayer money that built that center, that funded it, that maintained it. And I really take great exception to the fact that that 1,000 kilos came in funded by U.S. taxpayer money, and it hit the streets of the United States. I find that particularly appalling when you look at all the damaged lives that 1,000 kilos represent. Clarito, ¿no? Clarito, no vamos a decir más de estos señores de la CIA y de la EA, de la DEA, de la Drugs Enforcement Agency, eso significa DEA, la agencia de supuesto control del narcotráfico. Pero sí vamos a decir algo de la frase del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la política de las cañoneras, de la invasión terrestre militar y la desprestigiada doctrina Monroe de 1823 son parte del pasado neocolonial. América Latina y el Caribe deben ser, fueron, son y serán zona de paz.
Y ahorita nos vamos a ir a ver los efectos de un posible ataque aéreo norteamericano. ¿Qué pasaría en el Caribe? ¿Cómo afectaría a una invasión terrestre con ataques aéreos desde los portaaviones o una operación quirúrgica de atacar varias instalaciones militares o una pequeña invasión? No sé en qué están pensando los gringos, pero lo van a hacer muy pronto, como lo veíamos al inicio. Los efectos, las consecuencias de ataques aéreos norteamericanos que pueden ser esta semana. Hablemos claro, una guerra aérea entre Venezuela y Estados Unidos tendría un efecto sísmico inmediato en las economías del Caribe, paralizando los motores de la región. Rutas marítimas. El conflicto cerraría o haría inviables las rutas marítimas clave que atraviesan la región, elevando exponencialmente los costos de seguro y flete. Esto detiene las importaciones de alimentos, medicinas y bienes de capital. Turismo. Países como República Dominicana dependen del turismo, la presencia de aeronaves de combate y la inseguridad percibida vaciarían los hoteles y detendrían la entrada de divisas en un 100%. Comercio de petróleo y gas. Trinidad y Tobago, con sus plataformas energéticas cercanas, vería sus operaciones de exportación de gas natural y derivados gravemente comprometidas o paralizadas por la zona de exclusión aérea. Interrupción de la zona libre. Panamá sufriría un golpe en el tránsito del Canali en la zona libre de Colombia, afectando directamente su papel como hub logístico y sus exportaciones a toda Latinoamérica. Dependencia comercial. Colombia, aunque con costas en el Pacífico, vería afectadas sus rutas de salida al Atlántico. Cuba, dependiente de la importación marítima, enfrentaría una severa escasez. En esencia, la guerra no solo destruye, sino que detiene el comercio, el motor de la vida en el Caribe. Y detiene absolutamente todo, aparte de miles de vidas, de costo en vidas humanas, porque si creen que el cambio de régimen va a ser bombardeamos acá, llegan unos marines, desembarcan en, no sé, en La Guaira o en Isla Margarita y se soluciona todo, no. En Venezuela huye una aceitada unión cívico-militar policial. El ejército chavista, la Guardia Nacional Bolivariana, las milicias populares armadas no van a entregar el petróleo de Venezuela sin luchar. Eso lo tienen claro, ¿no? No, se va a ir Maduro en un helicóptero y va a aparecer exiliado en Moscú o en La Habana. No. La peliculita que le ha vendido la ultraderecha venezolana a Donald Trump is not going to happen. Para que lo entiendan los gringos. Is not going to happen. Con mi inglés macarrónico. No va a pasar, no va a pasar. Vámonos a ver ahora la confesión de un soldado norteamericano. Estos son imágenes exclusivas de Contextos Salvajes. Imágenes exclusivas de Contextos Salvajes. Lo vamos a ver ahorita. Un marine norteamericano vestido de marín, no se ha disfrazado, cuestionando esta lógica del Pentágono. Ya le volaron la cabeza al último jefe del Pentágono porque no está de acuerdo con esta misión, operación bélica lanzada llamada Lanza del Sur para atacar e invadir Venezuela. Nos va a ir mal, va a ser otro Vietnam. ¿Cómo vamos a entrar? Y lo peor, ¿cómo vamos a salir? Invadir es fácil, entre comillas. ¿Cómo sales? ¿Cómo te quedas ahí? ¿Cómo resistes ahí? Es muy complicado. ¿A cuenta de cuántas vidas, cuántos féretros van a ir de soldados marines norteamericanos de Venezuela a los Estados Unidos y los van a esconder y no los van a mostrar públicamente porque aprendieron la lección de Vietnam? Una de las causas de la derrota gringa en Vietnam, aparte del valeroso pueblo vietnamita y sus túneles y su guerra de guerrillas, fue que llegaban féretros de jóvenes norteamericanos todos los días y el pueblo norteamericano dijo ¿qué carajo, hacemos en Vietnam? Bueno, ¿qué carajito hacemos en Venezuela invadiendo un país para tener el petróleo? No tiene absolutamente ningún sentido. Y lo dice un marine norteamericano, lo confiesa. Nos va a ir mal. Nos va a ir mal, viejo. No te metas en esto, Donald Trump. Se lo están pidiendo los propios soldados norteamericanos. Es una cosa de locos. Lo vemos a este cuate. Chequen estas imágenes. Well, America, you ready to be at war with Venezuela? Because that's what you got. Donald Trump just announced that he's closed the airspace over that country, and because, one, that's a violation of their sovereignty, and number two, because it's being enforced with our military, it constitutes an act of war. So, that's where we're at.
no congressional oversight, no declaration of war. It's based upon a foundation of lies, from saying TDA was a gang connected to Maduro that was wreaking havoc in America, to saying he's a narco trafficker and responsible for drugs coming into the U.S., when in fact he supplies those drugs to Europe. And on top of all that, he just let the former president of Honduras, who brought 400 tons into this country, facing 45 years in prison, he pardoned him. He doesn't give a shit about drugs. So we're starting a war, don't know why, nobody knows what's going on. It's going to go bad, because if you look at the trajectory into it, it's the worst we've had in modern history. So buckle up. Nos va a ir mal, it's going bad, dice el cuate, y mientras tanto el pueblo chavista está en las calles, no solo en concentraciones masivas, sino también en ejercicios militares. Todos, no solo el ejército, no solo las milicias, no solo la Guardia Nacional Bolivariana, no, el pueblo. Pum, 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 pum. Allá no vamos. ¡Viva Venezuela! ¡Aguante Venezuela! Acababa nunca esa marea de gente. Siempre es bueno, ahora que suenan los tambores de guerra en América Latina, siempre es bueno escuchar al compañero Frei Betto, uno de los mayores estándares de la teología de la liberación, esos curas que tomaron una decisión política, religiosa también, de estar junto a los más pobres, junto a los desheredados de la tierra. Desde Brasil, Frei Betto en esta conversación con el expresidente de Ecuador, Rafael El Masi Correa. Mas de qualquer maneira vivimos em um mundo muito injusto, né? Eso Muy sin lugar a injusto. dudas. La injusticia cunde y es una vergüenza que en el siglo XXI, cuando alcanzamos el espacio, todavía haya gente que se muere de hambre. Não, e uma vergüenza, por exemplo, agora a reunião de la OTAN. Ou seja, quando se pide a los países da Europa Ocidental uma contribuição para combater o hambre, não temos dinheiro. Uma contribuição para combater a crise climática, não temos dinheiro. Uma contribuição para aumentar as armas, agora sim temos dinheiro, 800 mil milhões de euros. É demasiado dinheiro para a morte. Não há dinheiro para a vida, pero há dinheiro para a morte. Essa é a lógica desse sistema. Um sistema necrófilo, um sistema assassino, Ellos que temen tanto a la inmigración con ese dinero en los países fuente de esa inmigración, pues cuánto evitarían, ¿no? Porque no van a evitar la inmigración con muros más altos, sino eliminando las grandes injusticias y la pobreza, la falta de oportunidades en los países más pobres, ¿no? E a culpa da migração é desses países da Europa Ocidental, porque o que fizeram quando colonizaram a África, a Ásia, o Oriente Médio, agora estão com os frutos, porque derraram aí, sacaram toda a riqueza e derraram miséria y pobreza. Nosotros nos despedimos. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. En cuanto ataquen los gringos, interrumpiremos la programación de Aviala Televisión para informar. No se despegue de la pantalla. Nos vamos con una primicia, una pepa. Tenemos la llamada que se hicieron estos dos personajes. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. A la orden. Soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Soy Emperador del Mundo, amo del Universo, Presidente EEUU. Te llamo para ordenar que salgas del poder. Si no sabes del poder. Mata los marines EEUU y atacar a tu país y acabar con tu país y pueblo. Saldrás muerto. Tú no eres dueño del mundo, no eres dueño de Venezuela. Aquí somos un país libre, no te equivoques. No voy a salir del poder porque tú lo mandes. Morirás ten la seguridad. Lo que tú digas, amo del universo. Chao.